¿Te acordás cuando Halle Bailey era la nueva princesa de Disney y medio mundo lloraba de emoción por su representación en pantalla? Bueno, olvídate de eso, porque la misma figura que muchos defendieron a capa y espada por ser víctima de racismo, ahora está metida en un escándalo judicial del carajo. Y no es un chisme menor de pareja. Estamos hablando de amenazas, manipulación emocional, rastreadores escondidos en la pañalera del bebé y una serie de mensajes que hacen que la dulce Ariel parezca más bien la versión siniestra de Úrsula. Todo explotó cuando su expareja, el rapero DDG, presentó documentos legales pidiendo protección para su hijo de la mismísima Halle. Y no lo hizo en cualquier momento, lo hizo con capturas, con testigos, con fotos, con pruebas judiciales que, si son ciertas, podrían arruinar su carrera para siempre. Pero para, que esto recién empieza, porque mientras el mundo la aplaudía por enfrentarse al racismo y empoderarse como madre joven, detrás de cámaras estaba cocinándose un infierno íntimo tan turbio que ahora terminó en tribunales. Y cuando escuches lo que decía en esos mensajes privados, no vas a poder creerlo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y esto es un quilombo. Algunos dirán, yo sabía, donde hay ciertas cosas, después explotan bombas. Esto es básicamente la historia de Rachel Zegler, la historia de tal y tal y tal y tal. ¿De quién más? Coméntame por ahí abajo cuando te vaya contando esto y digas, esto es igual que aquella historia de tal persona, donde la víctima no era víctima, era el victimario, y aprovechan esa posición de víctima. ¿Para qué? Para prender fuego todo, para ver el mundo arder. Como sea, ponete cómodo, porque la historia de hoy es quizás una historia que ya conocías, pero con personajes nuevos. Cuando Disney anunció que Halle Bailey iba a ser la nueva Sirenita, se prendió fuego internet. Miles de personas celebraban el avance en diversidad, mientras una parte oscura del fandom empezaba a escupir odio como si la actriz personalmente les hubiese quemado la infancia. Hashtags delirantes, edits agresivos, teorías conspirativas bizarras. Era como ver un tsunami de ignorancia disfrazado de defensa del canon. Y sobre todo, culpando a ella de las decisiones de una corporación gigante como es Disney. Halle, para millones, se convirtió en símbolo de lucha, no por su talento, que lo tiene, sino por todo lo que representaba una mujer joven afrodescendiente enfrentando una industria históricamente blanca. Su imagen quedó automáticamente asociada a la resistencia, y como suele pasar, todo lo que hiciera, bueno o malo, se filtraba por ese lente. Cualquier crítica hacia ella era desestimada con un "es racismo", cualquier gesto emocional era leído como valiente, cualquier lágrima era política, y eso la blindó. Por un tiempo, Halle se convirtió en una intocable mediática. Aun cuando empezaban a aparecer rumores de peleas, escándalos, incluso contradicciones, la narrativa ya estaba escrita. Ella era la víctima y todo el mundo, incluido su ex, eran los tóxicos. Pero, ¿qué pasa cuando las pruebas dicen otra cosa? ¿Qué hacemos cuando alguien que fue símbolo de justicia social muestra una cara distinta, una cara que nadie quería ver? El personaje público y la persona real empezaban a separarse. En redes básicamente todo parecía o lo contaban como un cuento de hadas moderno. Teníamos a la nueva estrella joven en ascenso, Hailey, con el rapero, quizás también de moda, que estaba también en ascenso. Juntos eran fotogénicos, virales, la gente los amaba. Publicaban TikTok muy tiernos, videos en pareja, hacían de todo para el afuera que hacía ver a la relación como la relación que vos querés tener, la que yo quiero tener, la que todos quisiéramos. Pero cuando ella quedó embarazada, todo cerró. Pasó de perfecto a más que perfecto. Pero como siempre les digo, y lo vuelvo a recordar una vez más, lo que ves en una pantalla no es la realidad, nunca, jamás. Así como me ves a mí, no, yo soy en realidad japonés, por eso viajo siempre a Japón y tengo el pelo más oscuro. Esto que ves en pantalla no existe. Hablando en serio, lo repito una vez más, lo que ves en las pantallas está finamente elaborado para que te entretenga o lo que sea, el fin que tenga ese contenido. Por eso, lo que vos ves en una pantalla está hecho para vos y no al revés. ¿Me explico? El contenido no es una representación de las personas, es para que vos lo consumas, que es completamente distinto. Detrás de cámara entonces empezaban a filtrar algunas cosas que no eran tan perfectas. Desapariciones, indirectas un poco crípticas, unfollows de la nada. Algunos fans ya notaban la tensión, pero nadie se imaginaba lo que estaba a punto de venir. Cuando nació su hijo Halo, la imagen pública explotó aún más. Hailey se mostraba como madre primeriza y empoderada, mientras DDG parecía estar más ausente. Pero ahora
Ahora, con los documentos que él presentó ante la corte, todo ese relato se dio vuelta, porque según él, ella no solo no era la víctima, sino que podía representar un peligro real para el bebé, literalmente. Y lo que antes era una historia de amor se convirtió en una pesadilla con cuchillos, AirTags escondidos y un arsenal de mensajes perturbadores que él guardó por meses hasta que decidió mostrarlos. Acá es donde la historia deja de ser solo un drama de famosos y se convierte en algo serio, incómodo y con implicancias judiciales, porque DDG no solo dijo que Hailey tenía actitudes problemáticas, las mostró, publicó capturas de conversaciones que te dejan con los pelos de punta, y no son frases sueltas que se puedan sacar de contexto, son páginas y páginas de textos donde se lee a Hailey completamente desbordada, con un nivel de toxicidad que asusta. En una de las secuencias más inquietantes le escribe: me voy a desvivir esta noche, mi hijo no va a estar para verlo, te odio para siempre, y al minuto siguiente le grita que lo va a dejar, que él arruinó su vida y que tiene un cuchillo. No una vez, sino varias. DDG incluso le contesta en pánico: sé que te llevaste mi arma, ese arma no tiene seguro, si no volvés llamo a la policía. Esto no es una discusión de pareja, esto es un nivel de chantaje emocional heavy, cargado de amenazas, autolesiones y referencias a su hijo recién nacido como parte del conflicto. Y todo está escrito con sus propias palabras enviadas desde su teléfono y sin edición. No hay interpretación posible que la suavice. La gota que rebalsó el vaso fue una serie de mensajes donde Hailey lo acusa de haber estado con otra mujer en México. Dijo: le pusiste tu nepe adentro en México, ya está, podés tenerla a ella como mamá. Pero en vez de quedarse en la escena de celos, esto escala, lo acusa de arruinarle la vida, de robarle la felicidad, de no quererla, de no escucharla, de no salvarla cuando ella se estaba muriendo. Y todo eso en un hilo de textos que parece más una confesión desesperada que una conversación humana. Esos mensajes hoy son prueba en una causa legal. Y más allá de lo que decida el juez, hay algo que ya cambió para siempre: la percepción pública de quién era la víctima en esta historia. El 4 de junio del año 2025, DDG dejó de hablarle a las redes. Y finalmente le habló a la justicia. ¿Por qué? Porque pidió una orden de restricción. ¿Por qué? Por violencia con una persona de muy poca edad, el bebé obviamente involucrado, pidiendo que Hailey no pueda acercarse al hijo ni pueda salir del país. Y el documento fue registrado por Stanley Moss, que básicamente es uno de los juzgados más importantes de Los Ángeles. El motivo que aparece en el expediente es claro: prevención por riesgo emocional y psicológico inminente para el menor. En otras palabras, DDG le está diciendo al juez: no la dejen viajar con mi hijo porque no está bien. Y para respaldar esa afirmación, no solo presentó las capturas de los mensajes, sino también testimonios, evidencias físicas y detalles de episodios que, de ser verificados, la dejarían a Hailey completamente desarmada ante el tribunal. Una de las acusaciones más fuertes es que ella quiso llevarse a su hijo a Italia sin permiso del padre en plena disputa legal, y esto en una causa de custodia en Estados Unidos es gravísimo, no solo porque podría ser visto como un intento de fuga, sino porque si además se prueba que está emocionalmente inestable, el panorama se le puede complicar muchísimo. Pero lo más preocupante de todo es otra cosa, que es lo que dice DDG, que teme que Hailey pueda hacerse daño a ella misma o al bebé si viajan juntos, o sea, ellos dos sin el padre, digamos. Y esto no lo dice como una suposición, lo dice citando un montón de hechos donde esto o estuvo muy cerca de pasar o donde sí pasaron cosas. Que se llevó un arma sin decir nada, que la encontró con este arma a punto de hacer cualquier locura, el arma sin seguro, mensajes donde amenaza con desvivirse, y en esa misma oración donde amenaza con eso, amenaza con hacer lo mismo con el hijo. Por eso esto ya no es un caso judicial cualquiera, o una pareja, dos personas que se están peleando. Esto básicamente es un caso donde hay un niño de por medio, con medidas de protección urgentes y un pedido de un padre de custodia total. No sé si se entiende. Esto ya, otra vez, no es una pelea de pareja, es un grito desesperado del padre. ¿Y si te parece que ya vimos todo? No, porque la declaración que realmente le puso el moño a esta bomba fue la de Tonya Granberry, la madre de DDG, una mujer que no solo vivía con él, sino que fue testigo directa de situaciones que parecen salidas de una serie policial. En su declaración
confirmada, Tonya cuenta que Hallie le escondía AirTags en los autos a su hijo. Sí, esos dispositivos que se usan para rastrear cosas perdidas. Hallie supuestamente los metía en el coche de DDG para saber dónde estaba en todo momento. Uno de ellos, según Tonya, fue encontrado en junio de 2023 en el Maybach de DDG, justo después de que él fue al cine con una amiga. ¿Y qué pasó esa noche? Hallie apareció sin avisar, fuera del cine, hecha una furia y amenazando con romperle la cara al pibe. Según la madre, ella tuvo que intervenir personalmente para evitar que se agarrara a piñas con la otra chica. Pero el nivel de control no termina ahí. En abril de 2024, después de que nació su hijo, otro AirTag fue encontrado en la pañalera, sí, en la bolsa del bebé, pero no era cualquier modelo, era uno camuflado de esos que se ponen en collares de mascotas, literalmente un dispositivo espía. Y en enero de 2025, al limpiar el cuarto, encontraron una caja entera de AirTags sin usar que Hallie había dejado, como si estuviera preparándose para seguir rastreándolo incluso después de irse. Todo esto ya está presentado como prueba legal, con fotos, con fechas y con testigos. Y lo más perturbador es que no estamos hablando de celos adolescentes, sino de una figura pública que representa a Disney metida hasta el cuello en una conducta que para muchos ya es directamente acoso. En la declaración que DDG presentó ante la justicia hay un hecho que le heló la sangre a todo el mundo. Un recuerdo puntual de un hecho que sucedió y del cual hay pruebas, que es esta mujer desapareciendo embarazada con un elemento que podría ser bastante peligroso. Según él, ella se llevó el arma y dejó de responder mensajes, llamadas, etcétera, etcétera. Simplemente desapareció. Cuando finalmente la encontró, ella estaba sentada en un lugar público con la pistola en la mano y él, en lugar de estallar, hizo lo que cualquier persona en estado de alarma real haría. Intentó calmarla, quitarle el arma y asegurarse de que no hiciera nada peligroso. Porque sí, además de estar embarazada, según él, el arma no tenía seguro. Literalmente podría haberse disparado con cualquier movimiento torpe. Y este episodio no fue una rareza aislada, fue parte de una secuencia más grande que, según DDG, incluyó también un intento de aborto sin avisarle. En la documentación judicial, DDG alega que Hallie había tomado la decisión de interrumpir el embarazo sin informarle y que solo se enteró porque ella después cambió de idea y se lo confesó. Todo esto pinta un panorama desolador. No estamos hablando de peleas por celos ni de rupturas por infidelidades. Estamos hablando de decisiones radicales, desbordes emocionales y un nivel de desconexión con la realidad que asusta. Y lo más importante, si esta historia es cierta, el riesgo no era solo para Hallie, sino también para el bebé, para ese hijo que ambos compartieron y que ahora se convirtió en el centro de una batalla legal que puede terminar con la pérdida total de la custodia por parte de ella. Durante años la narrativa era clara. Halle Bailey era la sirenita, la víctima del racismo, la artista talentosa que había logrado vencer los prejuicios y brillar en Hollywood. Su imagen estaba tan protegida que cualquier crítica se recibía como una ofensa directa a la justicia social. Ella era la buena de la historia, pero ahora, con estas pruebas sobre la mesa, esa imagen se hizo trizas. Porque una cosa es defender a alguien de ataques injustos y otra es ignorar señales de abuso solo porque vienen de quien fue una víctima antes. DDG fue acusado públicamente de ser un violento, un controlador, un hombre tóxico, y durante meses el internet le creyó a ella, pero cuando él decidió mostrar su lado de la historia, no lo hizo con palabras. Lo hizo con mensajes, con capturas, con expedientes judiciales, testigos, fotos, declaraciones juradas, y eso cambia todo. Acá no se trata de elegir entre Team Hallie o Team DDG. Se trata de ver el panorama completo y, como siempre, insisto en este canal, como sucedió durante el juicio de Johnny Depp y Amberina, de entender que la narrativa pública no siempre refleja la íntima verdad y que cualquiera, por más estrella de Disney que sea, puede ejercer violencia, manipulación y crueldad emocional. Y lo más complejo, ella sigue actuando públicamente como si nada pasara. No hay comunicado, no hay disculpa, no hay reconocimiento. La industria aún no reaccionó, pero el público ya empezó a abrir los ojos. Lo que viene es una tormenta y esto promete empeorar. Por ahora, el tipo pidió una orden de alejamiento o, en su defecto, si junto con esto no consigue la custodia del hijo, lo que pide es que cada vez que se le entregue el hijo lo haga una persona tercera, ¿no? Un intermediario, como para no tener que cruzar nunca más a la madre del hijo.
Un movimiento que básicamente nos demuestra que no hay retorno acá. Halle, por su parte, había planeado viajar con su hijo a Italia este fin de semana, pero con la presentación de esta medida de emergencia podría verse impedida de salir del país. Porque ahora no es solo una madre viajando, es una madre acusada judicialmente de representar un riesgo emocional y psicológico para su bebé, y ese tipo de acusación, cuando viene respaldada con esta cantidad de evidencia, tiene peso. No importa si sos Ariel, Beyoncé o Lady Di, si el juez considera que hay peligro, te quita a tu hijo y punto. La industria del entretenimiento por ahora se mantiene en silencio, pero ese silencio es cada vez más incómodo porque mientras se espera una reacción oficial de Disney, de su sello discográfico o de sus agentes, los fans están empezando a preguntarse si no fueron parte de un relato armado o si no se dejaron llevar por una imagen perfecta mientras en la vida real el guión era otro, y así, sin que nadie lo viera venir, la sirenita dejó de cantar y empezó a hundirse. Cuando una figura pública cae, muchas veces no es por un error, sino por el contraste brutal entre lo que mostraba y lo que realmente era. Halle Bailey construyó una imagen pulida, poderosa, simbólica. Fue la nueva sirenita, la voz angelical, la madre ejemplar. Pero ahora, con este tsunami de pruebas, esa imagen se está deshaciendo como espuma en el mar. Y lo más inquietante no es solo lo que hizo, es todo lo que ocultó mientras señalaba a los demás. ¿Cuántas veces actuó desde el lugar de víctima mientras manipulaba desde atrás? ¿Cuántas veces lloró en cámara para ocultar el desastre que había detrás del telón? Y la gran pregunta es, ¿te sorprende esta historia o es el final que ya venías sospechando que podía suceder? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.